Bueno, ¿se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos desarrollando elementos finitos para un problema bastante simple, pero que nos va a servir para comprender qué son los elementos finitos y cómo trabajar con las funciones interpolantes dentro del elemento y con la cantidad de elementos? Son dos variables con las que podemos trabajar. Siempre que ponga más elementos, la matriz del problema que tengo que resolver, fíjense que esta tengo 5 elementos y solamente me interesa el desplazamiento en una sola dirección. Por lo tanto, tengo 5 desplazamientos. El desplazamiento del nodo 1 en la dirección de, supongamos, de Y o de Z, no me interesa. Entonces, no los voy a tener en cuenta, no están, al no tenerlos en cuenta en el cálculo, no aparecen en la matriz de resolución. Por lo tanto, si este problema tiene 5 nodos y me interesa saber esos 5 desplazamientos en una sola dirección, el problema que voy a resolver es de 5 por 5. Obviamente, como sé que el primero es 0, cancelo fila y columna y me queda de 4 por 4, pero eso es una condición de borde. Si yo pusiera una carga transversal a esta barra, entonces tendría que considerar también los desplazamientos en otro sentido. Si yo pongo una carga transversal, esto deja de llamarse barra y empieza a llamarse viga. ¿Saben cuál es la diferencia entre barra y viga? La barra solamente se considera el desplazamiento axial y la viga se considera el desplazamiento transversal. Entonces, no puedo poner una carga transversal acá, una carga de flexión, porque este elemento no está preparado para soportar la flexión. Yo en ningún momento puse una ecuación que me dé las coordenadas en Y, y además no tengo ninguna ecuación que tenga en cuenta la pendiente de la barra. La derivada, cómo se va a desplazar, y de la derivada segunda va a ser proporcional al momento, y la derivada tercera va a ser proporcional al corte. Eso no lo planteé nunca para este tipo de elemento. Este es un elemento el más simple posible, que es un elemento barra. Entonces, como por cada nodo tengo una sola incógnita, que es un desplazamiento, me queda este problema que está acá. Entonces yo esto lo puedo complejizar o poniendo más nodos, que quiere decir que voy a ir aproximando estas curvas. ¿Se acuerdan que la curva naranja es la solución real y la roja es como estoy aproximando? Entonces, cuando más nodos ponga, más líneas verticales de esta voy a tener, por lo tanto lo voy a aproximar mucho mejor. Bueno, vamos a hacer este problema en el programa. Vamos a abrir el programa. Ustedes, si quieren ir haciéndolo a la par, no hay problema, pero como esto les va a quedar grabado como video, por ahí no se distrae, se van a distraer haciéndolo en su pantalla. Más vale ténganlo acá, mírenlo, consulten cualquier cosa, y después lo hacen en su casa mirando el video. Ustedes ni bien abren el programa, les va a aparecer esta pantalla que está acá, les puede aparecer en Open, seguramente les aparece en Open, en New o en Recent File. Bueno, como ustedes no tienen ningún archivo generado todavía, vamos a venir a New. Van a encontrar dos tipos de trabajos que pueden realizar: trabajar con un modelo en elementos finitos, o el PV Designer, que es un programa específico para diseñar recipientes sometidos a presión. Esto para los mecánicos por ahí les puede llegar a ser útil para todo lo que son cálculos de esferas, tanques. Pero bueno, primero les aconsejo que aprendan a utilizar esto y después, si quieren meter mano acá, yo no lo he revisado mucho, he entrado un par de veces nomás, pero es un poquito más automatizado. No tienen que dibujar todo, sino que van metiendo parámetros. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es esta parte, que es los modelos en elementos finitos. Entonces elegimos acá. Acá fíjense que vamos a encontrar las unidades por defecto. Viene
en MKS, que son las que utilizamos acá, y si les interesa pueden elegir algunas de estas que está acá. Si a alguien no les aparece, no le aparece alguno de estos, pueden venir y poner Custom, que esto es, ustedes eligen lo que quieren. Entonces vienen en cada unidad, le ponen la unidad en la que quieren controlarla. Por ejemplo, si yo quiero mezclar unidades inglesas con unidades en sistema internacional, entonces digo la fuerza la voy a poner en libras, o en dinas, o lo que sea, y voy mezclando. Después, por ejemplo, esta que está en gris, que es la masa, depende de la fuerza y de las unidades de longitud y tiempo. Entonces, bueno, yo puedo ir cambiando acá, pero vamos a trabajar nosotros en MKS y en MMKS. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en mecánica, los mecánicos siempre trabajamos con milímetros, porque digamos que lo que trabajan los mecánicos es un orden de magnitud mucho menor que los civiles. Entonces venimos acá y podemos poner milímetros y ya trabajamos todos con newton y milímetros. Pero vamos a dejar esto como está, vamos a venir al sistema internacional y vamos a dejarlo de esa manera. Y ahí, OK, si lo tenían activado en otro sistema, apretamos ahí. Y esto por defecto, cada vez que abramos un archivo, nos va a venir en ese sistema. Los mecánicos les aconsejo, si quieren, pongan Custom y acá pongan milímetro en la longitud. Los van a utilizar mucho más que esto. Si no, lo podemos hacer desde adentro. Yo lo dejo porque hay veces que salen problemas de grandes dimensiones, hay veces que salen problemas de pequeñas dimensiones, entonces lo dejo. Acá vamos a elegir en esta segunda ventana el tipo de análisis que vamos a hacer. Nosotros ahora vamos a trabajar con casos estáticos, pero lo que vamos a ver nosotros en esta materia son casos lineales todos, vamos a ver estáticos y frecuencias. Si llegamos vamos a ver algo de frecuencias naturales, seguro que sí. Después tenemos algunos otros problemas que, por ejemplo, este que está acá, que es pandeo, que, bueno, mecánicos y civiles es bastante aplicable. Después hay otros problemas no lineales, problemas térmicos, estacionarios y no estacionarios, y también electrostáticos, pero bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Los que se bajaron la versión 2012, el programa se llama Simulation Multiphysics, no es mecánica. Entonces van a encontrar problemas de fluidos. Pero bueno, hoy vamos a trabajar con lineal, static stress, with linear material models. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con problemas estáticos con materiales lineales, con modelos lineales de materiales. Entonces elegimos esa. Y acá nos viene un poco para qué las aplicaciones típicas de lo que acabamos de elegir, ¿no? Por ejemplo, puentes, estructuras de autos, sistemas de barras, o sea, esto es para lo que tiene que ver con estructuras, son esto. Lo que tiene que ver con cuerpos, bueno, cuerpos de válvulas, cáscaras de barcos, bueno, etc. Si cambian acá el tipo de estudio, les va a decir, bueno, esto generalmente se aplica para esto. Por ejemplo, si quieren ver un caso de cargas aplicadas de forma no constante, o sea, transiente, quiere decir que no es, que no es constante en el tiempo. Entonces acá tienen para diferentes tipos, por ejemplo, estructuras sujetas a cargas que no son estacionarias, digamos. Entonces usan esto, y por ejemplo, si tienen, qué sé yo, una explosión o algo, usan este otro. La descripción es la misma. Pero bueno, eso no entra dentro del temario del curso. Entonces vamos a trabajar con el primero. Y ahí apretamos nuevo, vamos a grabarlo. Yo ya había hecho algo de prueba, vamos a poner /2, vamos a poner propio peso.
Y vamos a hacer ese ejemplito que vimos en clase. Entonces, barra propio peso, y vamos a ver un poquito las herramientas que tenemos. Bueno, para los que están acostumbrados a usar Inventor, no sé si AutoCAD, yo hace mucho que no uso AutoCAD, si tiene este menú de este costado. Vamos a ver, primero tenemos diferentes pestañas, donde en cada pestaña que vamos a ir utilizando, vamos a ir viendo cada cosa. Por ejemplo, bueno, sucede que algunas veces la pantalla se les pone negra, porque por defecto viene una, no me sale, ¿cómo es? Una opción aplicada que está en gráficos, y si vienen a hardware, esto hay veces que por defecto viene cliqueado, y lo que hace es que no se vea bien la pantalla. Si a alguien le pasa, después vamos a hacer un videito como, bueno, voy a hacer un video explicando cómo eliminar el tilde ese. Fíjense que acá está en gris claro, entonces tienen que iniciar el programa como administrador para que esto esté editable. Pero por ahora no está editable, entonces no puedo cliquear acá. A ver si dice acá. Entonces, si viene cliqueado eso, puede ser que tengan un problema gráfico. Bien, vamos a ver. La primera pestaña que dice Mesh, obviamente es para mallados. Fíjense que tengo los mallados en 3D y en 2D están bloqueados porque no tengo ninguna región puesta acá. O sea, todavía no empecé a dibujar. Esto se activa cuando traigo algún dibujo hecho en otro software. Acá tengo, por ejemplo, si quiero hacer algún mallado muy simple, entonces tengo un mallado que lo hago con 4 puntos, elijo 4 puntos del espacio y le digo cómo mallar y lo hago con eso. Por ejemplo, a ver si, bueno, vamos a empezar de a poco. Entre dos objetos, si tengo dos rectas, o una recta y una curva, entonces me hace un mallado entre esos dos objetos, un mallado 3D, pero que me lo hace entre 8 puntos, o sea, elijo los vértices de un cubo o de algo parecido a un cubo, y me elige un octaedro, me hace el mallado de eso, en 3 puntos hace un mallado triangular, objetos, bueno, esto es, a ver, la diferencia entre este y este otro, bueno, habría que ver, nunca lo usé este. Ah, entre 4 objetos de construcción, está bien. Por ejemplo, si yo hago un cubo, vamos a ver qué son los objetos de construcción. Y este es el que vamos a usar ahora, dividir un objeto. ¿Tá? Por ejemplo, yo voy a dibujar una línea que va a ser la barra vertical, y la voy a dividir en tantos objetos. Esto que está acá es para hacer un refinamiento. Por ejemplo, si yo tengo una pieza y quiero que en esos lugares el mallado sea más fino porque quiero prestar mi atención ahí, entonces elijo esos lugares y digo, bueno, en esa zona quiero que el mallado sea más fino. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto que está acá son para simular juntas rotativas o juntas abulonadas. Lo que hace es, ustedes supónganse que tienen una estructura que la van a simular y está sujeta por tornillos, o lleva un perno de rotación. Para no simular los tornillos, porque ustedes los tornillos los calculan aparte, de tabla o con una fórmula, no hacen el cálculo en elementos finitos del tornillo. Acá lo que estamos haciendo es tratar de simplificar al máximo posible todos los cálculos. Entonces, supónganse que ustedes tienen un tanque con una tapa toriférica que está abulonada y quieren calcular, poner presión interna y calcular las tensiones,
no vamos a calcular las tensiones de los tornillos que sujetan la tapa. Eliminamos los tornillos del dibujo y ponemos este tipo de uniones que simulan ser los tornillos. El tornillo lo puedo calcular aparte, digo, bueno, si tengo esta presión dentro del tanque y tengo tantos tornillos, a cada tornillo le corresponde una fuerza, divido por el área, por tal factor de seguridad y listo. Ahí ya calculé el tornillo, es muy fácil, no tengo que hacer el cálculo en elemento finito. Porque imagínense que si ustedes tienen un tornillo y ese tornillo está roscado, entonces tiene el tornillo en su cuerpo una zona concentradora de tensiones, que son los hilos de la rosca. Imagínense si ustedes tienen ese detalle del tornillo, no lo pueden trasladar al detalle de una estructura enorme, por ejemplo, una nave industrial. Entonces van a analizar las columnas y las cabreadas, no pueden tener en cuenta las dimensiones de los tornillos. Entonces, eso se calcula por otro lado, esto sirve para hacer un cálculo más global. ¿Qué pasa? ¿No puedo calcular un tornillo? Sí, hago un estudio específico para ese tornillo. Yo después les voy a pasar un trabajo que hicimos con otro profesor, donde hicimos un cálculo, qué pasa con los espárragos cuando los fabrico, espárragos, los tornillos, ¿no? Cuando los fabrico de una barra. Entonces, ¿cómo hago el desahogo, el fondo de rosca, cuando termina la rosca? ¿Cómo lo hago de diferentes maneras para evitar la concentración de tensiones? Entonces, nosotros hicimos el cálculo para un solo tornillo, pero no para toda la estructura. Bien, esto es la pestaña Mesh. Después tengo la pestaña Draw, que es lo que vamos a utilizar ahora, que es para dibujar. Fíjense que tiene muy pocas opciones para dibujar. Líneas, círculos, creo que tiene, no, círculos de diferentes opciones. Vértices, rectángulos y arcos. Y en el caso de que tengan dos rectas, que terminen en algún extremo recto, le pueden hacer ahí un redondeo, a ver si tiene algo más, un spline, y nada más. Entonces tiene muy pocas cosas para dibujar, porque este es un programa donde ustedes cargan la geometría que viene de otro programa, y lo que hacen acá es simularla. Pueden importar en AutoCAD alguna cabreada, lo que sea, lo traen acá, y acá lo trabajan con elementos finitos. Bueno, acá tenemos el setup, que acá en esta parte del setup ponemos las condiciones de borde. Las condiciones de borde es decir, por ejemplo, si saben, por ejemplo, esta barra está sujeta acá arriba, ¿no? Entonces, ahí en las condiciones de borde, vengo acá y fíjense que tengo TX, TI y TZ son las traslaciones, RX, RI y RZ son las rotaciones. Entonces, en el nodo, en este punto, en el nodo 1, digamos, ahí le voy a poner las condiciones de borde que yo quiero. Bueno, fuerza, si quiero tener en cuenta la gravedad, si quiero traer algunos resultados de CFD para analizar acá, fuerzas remotas, para no dibujar alguna pieza que no quiero analizar. Fíjense que ahí en el ejemplo está claro, está puesta una fuerza, por ejemplo, en una pieza que va montada sobre esos ángulos. Si yo no quiero simular la pieza que va ahí arriba porque no me interesa cómo se comporta, a mí lo que me interesa es el soporte, entonces pongo esa fuerza remota y la aplico en los lugares donde la van a sujetar. Fuerzas de rodamiento, en este caso, es muy aplicable en mecánica. Lo que hace es, por ejemplo, se va la explicación. Puedo, a ver, mi pantalla. Ahí está. Por ejemplo, acá tengo este eje. Si yo quiero aplicar una carga vertical en toda la circunferencia del eje, me interesa que se aplique de la mitad para arriba. Si este rodamiento, supóngase, este rodamiento está introducido en este eje. Yo tengo una carga vertical, la carga vertical descansa sobre la media circunferencia superior.
la media circunferencia inferior no va a recibir carga. Entonces, esto lo que hace, este comando, distribuye las cargas entre la media circunferencia superior. ¿Y qué hace? Y bueno, la del medio va a ser más alta y las de los costados son más chiquitas. Lo hace tanto para cilindros externos como cilindros internos. Fíjense que la carga aplicada en la pista interna de este rodamiento es mayor en el medio que en los extremos, que en los costados. Acá puedo tocar algunos parámetros que van a depender del tipo de análisis que estoy haciendo. Por ejemplo, acá tengo la tabla de multiplicadores. El de la presión tiene multiplicador 1, el de la gravedad tiene que tener, ahí tiene multiplicador 0, o sea que si yo hago una estructura acá, no me va a tener en cuenta ni gravedad ni aceleraciones. Si no le pongo 1 acá, no lo tiene en cuenta. Omega son velocidades rotacionales. Alfa son aceleraciones rotacionales, esto lo vamos a ir viendo. Es más, en el práctico 1, el ejercicio 2, tienen que usar el omega. Bueno, desplazamientos sí, ya viene 1 porque si no, no van a haber desplazamientos. Acá ponen la aceleración de la gravedad, eligen el eje hacia donde va a estar aplicado, y acá ponen el valor de la aceleración. Si apretan acá, ponen la estándar, que es 9,81. Fuerzas centrífugas, este es el omega, la velocidad de rotación. Ponen la magnitud, el punto y la dirección del vector. Lo mismo con la aceleración angular. Bueno, cargas térmicas, acá ponen la carga de referencia, y después cuando quieren calcular la carga térmica, en cada uno de los elementos pone qué temperatura lo aplican. Esto también vamos a ver algún ejemplito. Bueno, eléctrica no, fluido tampoco, y acá en las soluciones, el tipo de solver que utiliza para resolver, ¿se acuerdan que nosotros acá teníamos una matriz de 5×5, bueno, nos quedaba una de 4×4, para resolver esto, lo que hice yo, calculé la inversa de la matriz y la multipliqué por este vector. Pero no siempre se hace la inversa de la matriz, porque la inversa de la matriz, si esto es de 4×4, para calcular la inversa de la matriz tengo que hacer n cuadrado operaciones, o sea, tengo que hacer 16 operaciones. Imagínense un problema donde ustedes tienen 1000 por 1000, que es un problema muy chico. Bueno, tienen que hacer 10.000 operaciones. No, a ver, 100.000 operaciones. Entonces, bueno, 1.000.000 de operaciones. Entonces, bueno, acá tienen el tipo de solver. Matriz esparsa es eso que estaba ahí, que ustedes ven. Esparsa quiere decir que tiene muchos ceros. Y después, estos que están acá son métodos iterativos. ¿Cuándo van a utilizar esto? Bueno, cuando quieran resolver un problema, les dé un error, y el mismo problema les diga, tienen tal error, cambia el solver a AMG o AMG. Mucho acá para tocar no hay, y acá en la salida, por ahí cuando trabajemos con vibraciones, les van a decir, bueno, cuánta frecuencia de vibración quiero calcular, etc. Pero bueno, esto mucho no lo utilizamos. Más que nada se utiliza los multiplicadores, ponemos el valor de la gravedad, y si trabajamos con algunas cargas rotacionales, con algunas velocidades de rotación, por ejemplo, si yo quiero calcular las tensiones en un CD, entonces lo dibujo una placa circular con un orificio interno, y acá le pongo las rotaciones, que eso, si es un disco rígido, 7200 RPM, y pongo, supónganse que gira en la dirección del eje Z, pasa por el origen en la dirección del eje Z. Y ahí ya está cargada la fuerza de rotación. Lo único que hace es generar una aceleración con centro en el origen y dirección Z. O sea que a medida que me alejo del origen en dirección de X o de Y, aumenta con R² esa aceleración. Pero no quiere decir que
yo dibujo algo y pongo esto acá y empieza a rotar. No es, porque les va a pasar eso, esa interpretación física les va a pasar cuando hagan el problema 2 del práctico 1. Bien, ya perdimos unos 20 minutos. Vamos a, bueno, acá tenemos el análisis, la pestaña análisis. Acá corremos el análisis y acá, si queremos cambiar el tipo de estudio que estamos haciendo, que es lo que vimos en la primera pantalla, tenemos lo mismo acá. Nosotros estamos trabajando con este. Si después de hacer un cálculo estático queremos hacer un cálculo del pandeo, venimos y lo cambiamos de acá para no arrancar otro archivo. Y acá vamos a ir viendo todo lo que vamos a ir utilizando. Ese es un pantallazo. No quiero detenerme mucho explicando esto porque la mejor forma de verlo es utilizándolo. Entonces, vamos a dibujar esta barra colgando por propio peso. Y le vamos a dar una longitud de 1 metro. Entonces voy a dibujar una línea, fíjense. Aprieto este comando acá, ya me quedan 10 minutos de grabación. A ver. Bueno, vamos a terminar. Y 40. Bien, vamos a ver que llegamos en 10 minutos. De última les mando nos conectamos 3 y... No voy a poder. Bueno, hacemos hasta donde termine, hasta donde alcance, y después seguimos el miércoles que viene, o les subo algún video más tarde terminando este ejercicio. Fíjense que yo apreté para dibujar la línea, y me salta ese cartel. Y acá, bueno, acá tiene varias cosas que las vamos a ir viendo, pero lo principal tienen que leer acá abajo, en la esquina inferior izquierda, que le dice, especifique los vértices, las coordenadas de los vértices, y presione Enter, para poner una línea, los puntos finales de la línea. Entonces, supónganse que yo voy a dibujar esa barra, que tiene 1 metro, y va a salir desde el origen, que es el 0, 0, 0, entonces ahí aprieto Enter, porque es el primer punto. Estoy ahí, aprieto Enter. Bien, entonces fíjense que ahí está el origen. Y quiero que vaya 1 metro para arriba, entonces el punto final va a estar en 0, 0, 1 metro. Entonces aprieto Enter, y ahí puso el extremo final. Si yo quisiera moverme hacia un costado, tengo que poner siempre las coordenadas del punto. Ahora, si quiero ir en forma relativa, por ejemplo, en Y 5 metros, puedo utilizar las coordenadas relativas. Entonces me voy desplazando un delta. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el reticulado, que es el problema 1 del ejercicio del práctico 1. Y acá, simple línea, quiere decir que una vez que yo haya puesto el punto final, no tengo esta línea que me está pidiendo la siguiente coordenada para seguir dibujando. Esto que está acá, parte 1 quiere decir que lo que dibujó le puso parte 1 acá. Fíjense que apareció en rojo acá al costado. Partes yo las utilizo cuando trabajo con diferentes elementos. Lo que yo voy a trabajar ahora son elementos barra. Si yo quiero trabajar una estructura que tiene vigas y chapas, entonces las chapas las voy a dibujar con parte 1 y las vigas con parte 2. O, por ejemplo, si quiero trabajar con chapas y elementos sólidos, le pongo diferente tipo de elemento, porque la parte lo que me define es el tipo de elemento. Ahora lo vamos a ver. La superficie me sirve, por ejemplo, en vigas para orientar la cara de la viga, el área de la viga. Por ejemplo, ustedes tienen un perfil IPN y como ustedes la viga la dibujan como una línea, van a necesitar orientar el perfil en algún sentido. No es lo mismo el perfil IPN puesto de forma horizontal que vertical. Tiene diferentes momentos de inercia y utilizamos el número de superficie para orientar el objeto. Y el layer, que es este que está acá, yo puedo dibujar una estructura con vigas
Y como son todas vigas, no tengo por qué utilizar diferentes partes, porque son todas vigas. Pero sí puede pasar que cada una de esas vigas tenga una sección diferente. Puede haber ángulos, puede haber UPN, IPN, lo que sea. Entonces el número del layer después me va a servir para cargarle las diferentes propiedades de área. Entonces, como ahí ya terminé, bueno, esto que está acá lo vamos a ver más adelante, pero lo que yo acabo de dibujar acá es una línea que es un objeto de construcción. Si yo hubiese sacado esto de acá, me dibujaba un elemento finito. Pero esto que dibujo acá es un elemento de construcción. Con la ruedita del mouse le hago el zoom, o si no puedo venir acá, a House, Home, y directamente me hace el zoom. Si no quiero tan cerca, por ejemplo, un poquito más lejos, y quiero que cada vez que apriete acá me ponga esta posición y no esta, por ejemplo, ahí, entonces hago clic derecho sobre la casita y pongo setear la vista actual como home. Aprieto ahí y listo. Entonces fíjense, me deja esa cara que yo elegí. Con este cubo, bueno, lo que pueden hacer es rotar, agarran las aristas, pueden rotar, cliqueando sobre las aristas, van cambiando las vistas, y siempre que apretamos la casita, vuelve al lugar donde a mí me interesa. Bien, una vez que dibujé la línea, es una línea y es un dibujo. Por lo tanto, no está dividido en elementos. Lo que tengo que hacer con esa línea es dividirla en los elementos que voy a utilizar. Entonces, fíjense, vengo a Mesh. Profesor. ¿Sí? Sí, yo tengo una duda. Cuando yo me torna todo negro y no puedo ver la barra, Sí. eso no sé por qué. No, eso es lo que aclaré al principio. ¿Vos entraste un cachito más tarde? Sí, Eso lo aclaré al principio, que les comenté que eso tenés que resolverlo de acá, mirá. vale. Tenés que sacar este tilde. Fíjate si tenés aplicado este tilde en... Ah, perfecto. Sí. Me pareció que era la aceleración de Harold. Dale, perfecto. Ahora, después te voy a hacer un videito de cómo arreglar eso. Dale, muchas gracias. De nada. Bien, vamos acá. Quedan 3 minutos 27. Bueno, nos volvemos a conectar y así terminamos el problema. Yo 3 menos 5 tengo que irme a otro chat, pero bueno, vamos a hacer lo que más podamos. Bien, dibujé la línea. Esta línea que está acá es un dibujo solamente. No tiene ecuaciones, no sabe que... El programa hasta ahora no sabe que voy a hacer esa columna que está colgada. No tiene ni idea. Es más, yo puedo hacer más líneas y eso puede ser un sólido. O sea que hasta ahora tienen que diferenciar bien ustedes lo que el programa va entendiendo de lo que ustedes quieren hacer, o de lo que ustedes tienen en mente, porque obviamente el programa hasta ahora no lee la mente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividir este objeto, que es esto que dibujamos acá, lo vamos a dividir en elementos. Entonces cuando yo apriete acá, dividir este objeto, fíjense que otra vez me pone estos 3 atributos. ¿Por qué? Porque los atributos con los que yo dibujé esa línea no son los mismos con los que yo voy a mallar, porque sobre esa línea yo voy a hacer un mallado. Entonces, ahora los nuevos elementos que yo haga, que van a ser esta viga dividido 4, van a tener nuevas propiedades. O sea, tienen que diferenciar de lo que es dibujo de lo que son las líneas de los elementos. No importa si se complican ahora, lo vamos a ir viendo porque es constante. Bien, fíjense que abajo, a la izquierda me dice, seleccione línea, arco o spline A' cerca del punto A. Entonces, supongamos que este va a ser el A y este es el A', lo voy a seleccionar cerca del punto A, ¿no? Entonces, fíjense que ahí me puso un valor A acá arriba y uno A' acá. Y me lo va a dividir en 4 elementos. Entonces aprieto ahí aplicar, y fíjense que ahora cambió de color la cosa.
Hay un verde y un negro ahí mezclado. ¿Por qué? Porque está la línea y están los elementos. Están las dos cosas a la vez. ¿Y cómo puedo ver eso yo? Porque fíjense que yo selecciono y me selecciona todo. Entonces vengo acá a la pestaña View y aprieto este que está acá, Endpoint, y me va a mostrar las cruces, esas son los vértices. Y si no quiero ver la línea negra porque ya no la voy a utilizar más, fíjense que este que está acá dice objetos de construcción, lo saco a la línea. Ahí la dibuja, están superpuestas, por eso dibuja un pedazo sobre el otro. Entonces puedo sacar la línea para que no moleste y puedo sacar los vértices de construcción, que son los dos puntitos azules que son bastante molestos. Ahora vamos a ver por qué son molestos. Vamos a dejarlo todo, pero siempre cuando terminen de mallar saquen esto porque es muy molesto y les va a llevar mucho tiempo. Bueno, fíjense que ahí me dibujó la línea completa, no me deja seleccionar cada elemento porque en la pestaña selección está puesto que seleccione por superficie. Entonces, claro, todos los elementos tienen la misma superficie, los selecciona todos, porque estoy seleccionando por superficie. Ahora, si yo quiero seleccionar vértices, fíjense que me paro ahí y puedo seleccionar los vértices, que son los nodos, porque yo acabo de dividir a esta línea en 4. Entonces tengo 5 nodos. Fíjense una particularidad cuando selecciono el vértice de arriba. Fíjense cómo lo seleccionó. Ese circulito es más chico que este de acá. No sé si se alcanza a ver. Si le doy zoom, deja el mismo tamaño, ¿no? Pero si yo lo selecciono, fíjense la diferencia. Y fíjense la diferencia cuando lo selecciono ahí y hago clic derecho. Me aparecen tres menús, o sea, tres opciones. Y voy a seleccionar este otro y hago clic derecho y me aparecen muchas cosas más. Bueno, lo que pasa es que lo que me está seleccionando es el vértice del dibujo. Y yo lo que necesito seleccionar para trabajar es el nodo. Son dos cosas diferentes. El vértice del dibujo es la coordenada que yo le di a la línea y el nodo es el punto donde se conectan los elementos. En ese punto donde se conectan los elementos yo puedo poner fuerzas, desplazamientos, un montón de cosas. Entonces, fíjense qué pasa si yo hago clic cerca de ese nodo, acá. Fíjense que ahí lo seleccionó, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay como una aureola rosa y al medio celeste. Quiere decir que seleccionó el nodo, pero como está el punto ese, no me deja seleccionarlo, no me deja verlo completo. Fíjense, yo selecciono ahí cerca, no sobre el punto, sino cerquita, y hago clic derecho, y ahora sí me da más opciones. Si yo selecciono sobre el nodo y hago clic derecho, me da 3. Si selecciono cerca y hago clic derecho, me da las opciones que yo necesito. Entonces, ¿cómo hago para que esto no me moleste? Bueno, vengo a View y elimino objetos de construcción. No es que los elimine, le saco la visibilidad para no tener ese problema. Entonces, bueno, en selección es una pestaña con la que vamos a trabajar mucho. Puedo seleccionar vértices. Y si quisiera seleccionar esos dos, lo hago de esta manera, que los que tienen el 2012, para hacer el rectángulo, para seleccionar los nodos, tienen que cambiar a rectángulo. Si quieren seleccionar nodos que están sobre una circunferencia, bueno, tienen una polilínea, un círculo, tienen diferentes formas de selección. Si yo quiero seleccionar este elemento, entonces vengo a línea, y ahí selecciono este elemento, o este otro. Si quiero seleccionar partes, fíjense que, como todos son la misma parte, me los selecciono todos, porque seleccioné la parte 1. Bueno, y después bordes y objetos de construcción lo saqué, pero bordes es para, este que está acá, es para cuando trabajo con elementos de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bien. Vamos a ver acá, fíjense que yo tengo
lo primero que tengo es esta tablita que está acá, dice 1, escenario de design scenario o escenario de diseño. Acá puedo poner un título a este cálculo que voy a hacer. Entonces, carga vertical estática. Entonces, ya ahí le pongo ese nombre. Hago todo el análisis, veo los resultados. Si después quiero hacer un cálculo de pandeo, entonces a este escenario que yo ya lo tengo mallado y funciona bien y todo lo que, y está todo las fuerzas cargadas, le puedo hacer clic derecho y copiarlo o hacer uno nuevo. Entonces, de esta manera, dentro de un mismo archivo tengo diferentes cálculos. Por ahora vamos a hacer uno solo. Fíjense que acá tengo el sistema de unidades, el primer punto del sistema de unidades, y si despliego acá, tengo todos los que vi al principio, y además tengo este que se llama MMKS, que es el que vamos a utilizar ahora. ¿Por qué? Porque por ahí es más fácil cargar el área de la sección de un perfil en milímetros que en metros. Si tengo, no sé, un perfil, un ángulo de 40 por 40 milímetros por 0 por 5 milímetros de espesor, entonces es más fácil hacer la cuenta y meterlo en milímetros cuadrados que en metros cuadrados. Entonces puedo, si le doy doble clic acá, entonces fíjense que ahora quedó negrito ese, quiere decir que está activado ese. Lo cierro. Ahora, y después les voy a decir por qué puse ese. Bueno, acá el tipo de análisis, obviamente, es el tipo de análisis que elegimos. Y yo lo que quiero es tener en cuenta la gravedad, porque voy a calcular las tensiones por propio peso. Entonces tengo que tener en cuenta la gravedad. Fíjense que está apagado, están todos apagados porque no estoy utilizando ninguna de estas cargas. Para el ejercicio 2 del práctico 1 van a utilizar esta. Para este ejemplo vamos a utilizar la de arriba. Entonces vamos a ponerle doble clic. Hago doble clic ahí y me aparece este cuadro que ya lo vimos anteriormente, que es el de los parámetros. Fíjense, vamos a cerrarlo acá y voy a venir a Setup y vengo a Parámetros, que me va a aparecer el mismo cuadro, hoy está, pero en la segunda pestaña. Esto que está acá es lo mismo que darle doble clic acá. Llego al mismo lugar. Bien. Fíjense que ahora la gravedad está en milímetros por segundo cuadrado. O sea que ya no es 9,81, sino que es 9.800. 9.810. Aprieto acá, Set for Standard Gravity, y ahí ya me pone 9.814,56. No sé de dónde saca esos valores, pero creámosle. Y la dirección va a ser en -1 de Z, o sea, hacia abajo, que es lo que yo estoy intentando hacer hasta ahora. Perfecto. Fíjense que en multiplicadores tendría que poner el 1 acá, si no, no me va a tener en cuenta la gravedad. ¿Qué pasa si nos olvidamos? Aprieto OK, y ahí me sale un cartel que me dice, para tener en cuenta las cargas de gravedad, lo que voy a tener que hacer es poner un multiplicador tiene que ser asignado. ¿Quiere que en el set aceleración barra gravedad el multiplicador, o sea, asignar el multiplicador 1? Sí. Entonces pongo que sí. Se cierra el cartel. Cuando abro parámetros, fíjense que ya asignó el valor 1. No siempre sale esa advertencia. A veces sale, a veces no. Así que tengan cuidado antes, o sea, si hacen los cálculos y les da que no hay deformaciones o les tira algún error, bueno, vengan y chequen que los multiplicadores estén. Bien, termino eso y fíjense que ahora la manzana está de color amarillo, quiere decir que eso está activado. Igual no se confíen en el color porque creo que el 2012 no le da pelota, o sea, la deja de un solo color.
Bien, aparece esta flecha que es la de la gravedad. La diferencia entre las flechas, lo que es gravedad o una fuerza aplicada, son los colores. La flecha de la fuerza de gravedad es naranja, las fuerzas aplicadas son azules. Bien, ya pasamos el segundo, vamos al tercero, planos. En este caso son los planos coordenados, ahora no lo vamos a utilizar, más adelante sí. Fíjense que tenemos este que se llama cargas y restricciones. Bueno, la gravedad es una carga, pero no está puesta acá como una fuerza aplicada. Todas las fuerzas que nosotros apliquemos y las condiciones de borde van a aparecer listadas acá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de borde que yo tengo que poner acá, en este problema? Bueno, el punto de arriba está fijo. Este nodo de acá. Bueno, fíjense que no lo puedo seleccionar. ¿Por qué? Porque tengo la selección en otra cosa. Entonces vengo a selección, esto es bastante cansador. Pero bueno, vengo y selecciono el punto. Seleccioné el punto, clic derecho, puedo ir a clic derecho y acá en Add, poner restricciones nodales, puedo ponerle un desplazamiento prescripto, un resorte, puedo poner una fuerza nodal, un momento, un peso, temperatura, puedo poner muchas cosas. Pero vamos a ir al primero y me va a aparecer este cartelito. Y ahí lo que voy a hacer es seleccionar qué grados de libertad quiero restringirle a ese punto. Si solamente quiero sacarlo del desplazamiento en Z, aprieto traslación en Z. Si quiero sacarle traslación en X y en Y, traslación en X, traslación en Y. Y si quiero sacarle las rotaciones, estas tres que están acá. Pero como dijimos, estos nodos no tienen asignados grados de libertad como rotaciones, porque es una barra, no es una viga. Si fuese una viga, en ese caso tiene sentido trabajar con rotaciones, pero como es una barra que solamente trabaja a tracción y compresión, no tiene sentido las rotaciones. Las puedo poner, el programa acepta el tilde, pero no va a hacer nada. Fíjense que acá tengo unos botones que son predefinidos, libre, fijo, sin traslación, sin rotación, con simetría en Y, con simetría en X, con simetría en Z, esto lo vamos a ver más adelante, antisimetría. Esto es para hacer algún tipo de simplificación, por ejemplo, entonces ponen condiciones de borde con simetría y directamente apretan ahí. Yo prefiero que sepan qué es lo que están haciendo, que digan, bueno, si esto tiene que ir con estas restricciones o con esto. Bueno, le pongo no translation o fijo, cualquiera de estas dos es lo mismo, porque estas de acá, por más que las cliquee, no funcionan, no están dentro de las ecuaciones del elemento bar. Entonces, agarro ese punto de arriba y le pongo fijo, no lo voy a trasladar, y fíjense que ahora, en este punto, si abro acá, tengo ahora una restricción, y si abro acá, me va a decir que tengo un nodo con una restricción, y cuando tengo todos los grados de libertad restringidos, hace un triangulito. Y si quiero cambiar, digo 1, pero en realidad puede trasladarse en Y. Bueno, entonces le doy doble clic acá, y le saco la traslación en Y, y le dejo esa libertad. Y acá le puedo poner una descripción. Sí. Si quiero anotar algo, siempre está bueno anotar para, si hacen un cálculo muy grande, después saber por qué está esa restricción ahí. Bien, si quisiera poner una fuerza, también va a aparecer ahí, fíjense. Selecciono ese nodo, add, nodal force, y pongo una fuerza de magnitud, qué sé yo, 10 newton en la dirección de Z, ok. Y fíjense que aparece ahí esa fuerza, fíjense que es color azul, esto se me corrió, y ahora sí aparece
Acá no da el force y ahí está la fuerza. Si la quiero borrar, puedo borrar esa fuerza sola o el grupo de fuerzas que apliqué. En este caso, el grupo es una sola. Si yo hubiese seleccionado 5 nodos y aplicaba la fuerza en esos 5 nodos, me aparecen todos dentro de ese grupo. Entonces, bueno, clic derecho y borro y desaparece el grupo. Bien, si seguimos revisando este árbol de tareas, vamos a encontrar ahora con esto nuevo que apareció acá, que son partes. Bueno, como ya vimos, esto de partes apareció cuando dibujé la línea, que es un objeto de construcción, pero también apareció cuando hice el mallado de esos elementos. Bueno, si se fijan en esta parte, tengo que definir el tipo de elementos. Por eso les comentaba que las partes definen los tipos de elementos. Puedo tener diferentes partes que sean igual elemento, pero no puedo tener diferentes elementos que sean una misma parte. Si yo trabajo con placa y con viga, sí o sí voy a tener que tener dos partes. Si trabajo todo con viga, puedo darle nombre de diferentes partes porque, no sé, quiero filtrar o quiero hacer algo con partes, entonces lo puedo hacer. Entonces fíjense que lo primero que me pide la parte es elegir el tipo de elemento que voy a utilizar. Si ustedes recuerdan de lo que vimos hasta ahora de teoría, estamos trabajando con elementos barra, que son elementos que trabajan en forma axial. Por lo tanto, cuando venga acá, le voy a dar doble clic o clic derecho. Con clic derecho me deja elegir el tipo de elemento que le voy a asignar a esto que está acá. El tipo de, o sea, elegir el tipo de elementos un poco indica elegir el tipo de teoría con la que yo voy a trabajar o la simplificación que voy a utilizar de la teoría tridimensional. Por ejemplo, si elijo brick o tetraedro, estoy eligiendo elementos 3D. El brick es un elemento de 8 nodos, tipo un ladrillo, y el tetraedro es una pirámide de base triangular que tiene 4 caras. Cualquiera de los dos es un elemento 3D. Después abajo tengo elementos 2D, que son membranas, 2D propiamente dicho. La diferencia entre membrana y 2D es que membrana trabaja con el comportamiento perpendicular a su plano de definición y los elementos 2D trabajan en el plano de división. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Tenemos elementos placa, que son elementos que trabajan con cargas transversales. Y después tenemos elementos compuestos, gruesos y delgados y gruesos, como está puesto ahí, que son elementos que llevan varias capas de material, como puede ser una fibra de vidrio o una fibra de carbono o algún tipo de elementos compuestos que se utilizan mucho en aviación. Y luego acá tenemos los elementos que se llaman unidimensionales porque están definidos por el eje del mismo elemento. Tenemos elementos barra, que es en el caso particular los que vamos a trabajar nosotros, que se llaman elemento truss. Después tenemos vigas, que además de trabajar en el sentido axial, también trabajan en el sentido perpendicular. Por lo tanto, absorben cargas normales al eje de la barra o de la viga que estamos trabajando. Elementos resortes, que la diferencia entre truss y resorte es que uno en el elemento resorte pone la constante K y en el elemento truss uno define, la constante queda definida por el largo, el área y el modo de elasticidad. Pero bueno, hay veces que es más fácil poner un elemento spring. Después tenemos elementos rígidos, que lo que hace es, entre los dos extremos del elemento rígido, mantener mantener la distancia, es decir, un elemento que no se deforma. Si bien tiene una constante elástica, uno la puede poner tan elevada como quiere. Y después tenemos elementos gap, que bueno, vamos a ver más adelante. El elemento gap es un elemento que el largo del elemento define un gap y una vez que se sobrepasa ese gap, empieza a trabajar el elemento.
Esto lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Ahora nosotros lo que vamos a aplicar es elemento truth, que es el elemento barra, perdón. Bien, una vez definido el elemento truth, fíjense, si selecciono otro lugar, ya quedó, se le fue el color rojo, entonces tengo que seguir definiendo los puntos que me quedaron, los títulos que me quedan en rojo. Ahora lo que necesito con el elemento truth, definir algo del elemento. ¿Se acuerdan que en la teoría vimos que en la matriz de rigidez del elemento teníamos el módulo elasticidad, la longitud y el área? Bueno, el módulo elasticidad va a salir del material, la longitud va a salir del dibujo, entonces por lo tanto, acá lo que vamos a tener que definir es el área de ese elemento. Fíjense que entramos, me va a pedir el área y la temperatura de referencia, si yo quiero hacer algún cálculo térmico. Por ejemplo, si yo pongo como temperatura de referencia 10 grados y corro el programa en 0 grados, entonces quiere decir que el elemento estructural se montó con 10 grados de temperatura y cuando yo corro el análisis lo hago con 0 grados, es decir, estoy suponiendo que hubo un enfriamiento. Pero bueno, nosotros vamos a poner acá el área de esa sección, vamos a suponer que es 10 milímetros cuadrados. Fíjense que no tengo que poner los momentos de inercia ni la forma, no me interesa la forma del área porque en este tipo de elementos trabajo de forma axial, entonces a mí no me interesa la forma del área para este tipo de elementos. Sí, es importante para elementos viga, donde voy a tener diferentes módulos, diferentes momentos de inercia en diferentes ejes, y en ese caso sí lo necesito tener en cuenta, pero para elementos barra no es necesario. Entonces aplico OK y ya completé el segundo y ahora me queda el tercero, que voy a elegir el tipo de material. Vamos a elegir un acero común, un AISI 1010. Fíjense que el módulo de elasticidad está dado en newton por milímetros cuadrados y es 205.000 megapascales. Acá tenemos la densidad de masa, también en kilogramos por milímetro cúbico, y el coeficiente de expansión térmica en caso de que yo quisiera trabajar con cargas térmicas. Bueno, elijo ese material. Fíjense que no es necesario, como estoy haciendo un estudio lineal elástico, no es necesario tener la tensión de fluencia del material porque esto se va a comportar de forma elástica. Y la diferencia entre este material y, por ejemplo, el 1018, va a cambiar, fíjense, bueno, no cambia prácticamente, no cambia nada el módulo de elasticidad y la densidad de masa. Si el coeficiente de expansión térmica es 0, obviamente acá hay un error. Si paso al 1005, cambia el módulo de elasticidad y la densidad de masa, pero fíjense que cambia muy poco. Es un 2%, un 2,5% que es lo que cambia. Pero bueno, vamos a dejar el AISI 1010, que es un acero muy común. Y listo. Fíjense que ya definí la parte, definí los 3 puntos que estaban en rojo y ahí me quedó ya listo el estudio. Bueno, acá en superficies tengo una sola superficie que tiene el material porque lo hice todo con una sola superficie. En el caso de elementos unidimensionales no tiene mucho sentido. Y acá lo que tengo en 3D Objects es la línea que me define la barra, la primera línea que yo dibujé para hacer la barra. Esto es importante cuando trabaje con elementos 2D, vamos a verlo en el próximo práctico, más adelante, vamos a ver que es muy importante definir los elementos. Si yo tengo definido elemento 3D, no puedo aplicar el mallado 2D. Entonces, vamos a ver bien cómo se generan los elementos 2D. Bueno, si seguimos bajando en este árbol, acá tenemos las mallas. Fíjense que tengo el mallado que le hice a la barra. Una de las primeras cosas que hice fue dividir en 4 elementos esta barra. Si yo ahora quisiera modificarlos, entonces con doble clic acá puedo cambiar el número de elementos con el que quiero mallar la barra y listo. Bueno, después tengo
el sistema de coordenadas, esto no es muy importante, los contactos para este tipo de elementos tampoco, y bueno, y están los contactos por defecto que cuando no los defino, esto lo vamos a usar con elementos 3D. Bueno, una vez que ya definí, fíjense que definí el material, definí el tipo de carga que tiene, entonces si vengo a la pestaña Análisis, fíjense que ahora el semáforo está activado y está en verde, o sea, quiere decir que ya está activo para hacer el cálculo. Entonces lo único que me queda es seleccionar acá y comienza, fíjense que ya comenzó el cálculo. Esto es muy fácil de resolver. La mayoría del tiempo que está perdiendo es un tiempo interno del programa. Bueno, ya lo resolvió. Entonces acá me va a tirar los desplazamientos. Bueno, es una barra de 1 metro de largo, está suspendida en este punto y el máximo desplazamiento se logró acá abajo. Entonces, si se fijan, acá tengo lo que se ha desplazado, esa barra, todo lo que es azul no se desplazó, como es normal, este punto estaba sujeto, y el máximo desplazamiento se produjo en el punto que estaba libre y se ha desplazado, fíjense que es muy poquito, 1,8 por 10 a la menos 4 milímetros. Pero bueno, es importante verlo que para este tipo de barras ese es el desplazamiento. Bien, fíjense que acá lo que estoy viendo es desplazamiento, puedo ver la magnitud del desplazamiento que lo estoy viendo ahí y puedo tenerlo dibujado, vamos a ponerlo de costado, esto que es vector plot, en cada nodo, vamos a ver si me muestra los nodos, no me muestra los nodos, en este caso, acá, a ver. Bueno, fíjense que ahí con esto me muestra los nodos por número, me numera los nodos, 1, 2, al 5, y en cada nodo pone una flecha que es el desplazamiento de ese nodo. Obviamente el nodo 1 no se desplazó porque está quieto, el nodo 2 tiene una flecha verde que corresponde a un valor que debe estar por acá, y así sucesivamente. Bien, vamos a poner los desplazamientos en el sentido de z. Ahí están los desplazamientos totales. Si los pongo en el sentido de z, vamos a poner las magnitudes. Vamos a sacar la numeración. Ah, eh, ahí está. Había puesto mesh vacío, entonces no me mostraba los colores. Bien. ¿Recuerdo cómo es? Ahí está. No. La carga de gravedad. Con este veo las cargas y restricciones. Ahí aparece el triangulito que es la restricción superior y aparece la flecha que es la gravedad. Quería ver si me podía mostrar los nodos, pero bueno, no me los muestra. Bien, entonces ahí tengo los desplazamientos. Estos son los desplazamientos me muestra la magnitud total. Si yo aplico, me muestra los desplazamientos en cada una de las coordenadas. En X tendría que ser 0. Fíjense que la escala va de 0 a 0 y está todo de un solo color. En Y tendría que ser 0, pasa lo mismo. Y en Z,
es la totalidad de los desplazamientos. Entre z y el desplazamiento total, lo único que cambia es el signo, ya que este es una magnitud y esto que está acá es la dirección en la que se desplaza. No solo la magnitud, sino también la dirección, y se desplaza en el sentido de z negativo. Si quisiera, acá me está mostrando el desplazamiento. Fíjense que si presiono acá, me muestra desplazado y sin desplazar. Fíjense que ahí está sin desplazar. Si presiono, ahí me muestra desplazado. Cambia un poquito la longitud de la barra, ahí abajo, si ven. Y esto es muy importante, elegir el factor del desplazamiento. Fíjense que acá está, el factor es un factor de escala de 5. Entonces, yo puedo estirar acá y elegir el factor de escala. Vamos a alejarnos un poquito. Fíjense que si yo el factor que multiplico la escala del desplazamiento lo manejo desde acá, o puedo poner acá el número que yo quisiera. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hay veces que los desplazamientos son tan pequeños que no los vemos en el modelo que estamos analizando, pero lo importante es hacer un gran desplazamiento para ver si exageradamente el modelo está representando lo que debería pasar en la realidad. Por ahí no con los desplazamientos, pero cuando uno ve la animación de cómo se deforma la pieza, cómo se desplaza, las diferentes partes de la pieza o del ensamble, uno puede ver si lo que está haciendo coincide con lo que uno tenía en mente. Bien, entonces ahí tenemos el desplazamiento, y lo que yo les quería mostrar es en esta pestaña, si vamos a Create Path Plot, lo que vamos a hacer es ver los gráficos que teníamos en el PowerPoint. Entonces lo que voy a hacer es elegir los nodos. Vamos a elegir los nodos, herramienta selección. Vamos a elegir todos los nodos. Ya los seleccioné, los voy a adicionar acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me va a graficar, me va a hacer un gráfico de las tensiones y los desplazamientos de esos nodos. Si pongo crear, me va a crear el desplazamiento. Bueno, acá estoy viendo los desplazamientos en Z, por eso la parábola sale del lado negativo. Si yo cambio lo que me está mostrando, entonces ahí sí estoy viendo la magnitud, el desplazamiento en magnitud. Entonces fíjense que esto está aproximando la parábola que me daba la solución real. Y si quiero ver las tensiones, vamos a ver el gráfico acá. Si yo quisiera ver las tensiones, porque con esto estoy viendo el desplazamiento, si quiero ver las tensiones, puedo elegir este 1 que está acá, que es tensiones axiales. Los demás se usan para vigas. Entonces, si nos fijamos, vamos a ocultar esto. Fíjense que cada elemento tiene un solo color. Entonces, lo que está pasando acá, lo que se está representando es que este elemento tiene la misma tensión en todo su dominio, y este lo mismo, y este lo mismo, que es lo que pasaba cuando cuando lo veíamos en la teoría, que la tensión, si bien la variación de la tensión es lineal, acá la va siendo escalonada por el tipo de elemento que estamos utilizando. Y si lo queremos ver en el gráfico, fíjense, cambiamos acá por tensión. Entonces, bueno, acá aparecen puntos, pero fíjense que la tensión entre este punto y este punto es la misma. Siempre me va a dar las tensiones en los nodos. Lo que me define la tensión en el medio del elemento es la función interpolante, pero yo tengo las tensiones en los nodos. Este es el nodo 1, el nodo que está ubicado en el 0 de Z, y este es el nodo 2. Entonces fíjense que la tensión en ese elemento es horizontal. En el nodo 2 tengo dos tensiones. Una que es la tensión que me da
el elemento 1 en ese nodo y la otra es la tensión que me da el elemento 2 en ese nodo. Por lo tanto, en un mismo nodo tengo dos tensiones. Esto obviamente es un error. Tengo que tener, si la barra tiene sección constante, entonces puede haber variación de tensión, pero no puede haber un salto de un punto en el mismo punto. Entonces esto es una discontinuidad de una función que debería ser continua. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, para resolver esto lo que me queda es dividir el dominio en elementos más chiquitos, pero igualmente siempre voy a tener una discontinuidad. Lo que puedo ir haciendo es bajar el salto entre una tensión que procede del primer elemento con respecto a la otra tensión que procede de este elemento. En el caso este, porque nosotros conocemos la solución exacta, la tensión entre estos dos puntos, la tensión real va a ser el promedio, porque es la recta que pasa por el medio y llega hasta este punto donde es 0. Fíjense que acá la tensión es constante, pero la tensión en el último punto es 0. Entonces la recta viene desde acá hasta este punto. Bien, vamos a ver que a medida que agrego más elementos, vamos a probarlo ahora, vuelvo al editor, fíjense que esta es la pestaña de resultados donde estaba recién, si aprieto en esta pestaña, vuelvo al editor, no lo vimos hoy, no se los marqué, pero cuando arrancamos el video, si vuelven para atrás lo van a poder ver, estas dos pestañas están desactivadas, porque no tengo ni resultados ni un reporte hecho. Bueno, si voy al reporte, acá me va a tirar un reporte automático. Me va a tirar el dibujo. Bueno, estas son cosas que debo completar. Autor, departamento. Me tira la fecha con que fue hecho. Y acá me va a dar parámetros del análisis. Me va a decir, bueno, los multiplicadores. Fíjense que acá me tira la tabla de multiplicadores. Me pone el 1 acá, que se acuerdan que fue el 1 que tuve que agregar para que me tengan en cuenta la gravedad. Yo acá podría poner un 2, entonces la gravedad, en lugar de ser 9,8, va a ser 18,6. Y así puedo ir variando, en lugar de variar las fuerzas, puedo ir variando los multiplicadores. Por ejemplo, si yo voy poniendo cargas específicas, por ejemplo, acá, en load case, si yo pongo fuerzas y quiero ir incrementando las fuerzas, pero no las presiones o no el peso propio del material, entonces puedo ir, en lugar de borrar todas las fuerzas y ponerlas de vuelta, lo que puedo hacer es cambiar el multiplicador. Si yo quiero duplicar las cargas que puse, pero sin duplicar el peso de la pieza, en un análisis que yo esté haciendo, entonces puedo poner un 2 en el multiplicador de carga y dejar el 1 acá. Bien, bueno, la información sobre, acá no sé por qué puso 9, es 9,8. Vamos a ver ahora por qué puso 9. Bueno, y los diferentes parámetros, por acá tiene que estar el elemento elegido. Bueno, ahí están las tablitas que vimos recién. Acá están las restricciones. Fíjense que en el nodo 1 se restringió todos los grados de libertad. Le puso que sí a todos los grados de libertad. Acá me muestra la tensión de fluencia. Fíjense que es 305 para ese acero y la tensión máxima para ese acero que es 365. En el caso lineal no me sirve de mucho estos datos para el cálculo, sí para verlo. Bueno, acá part information, o sea que la parte 1, el tipo de elemento es truth, el nombre quedó por defecto part 1, y el material asignado a esa part es acero. Obviamente, también cada parte va a cambiar con el material, eso yo no lo dije. Dije que las partes dependían de la cantidad de elementos. Bueno, también dependen del material, porque yo, si por más que tenga una estructura que sean todas vigas, si tengo de aluminio, de acero y, no sé, de otro material, entonces voy a tener que poner una parte por cada material. ¿Está?
No puedo, en una misma parte no puedo poner diferentes materiales. Bueno, el tipo de elemento, truss, el área transversal 10 milímetros cuadrados y la temperatura de referencia 0 grados. A ver si encontramos, acá está la información de las temperaturas nodales, que es como fue corrido el sistema. Igualmente yo hubiese puesto 20 grados acá, fíjense que el multiplicador es 0, entonces nunca me iba a tener en cuenta el cambio de temperatura. Bien, acá vemos el reporte que nos tira, es un reporte, a mí la verdad que no, yo nunca he utilizado este reporte más que para ver algunas cosas, prefiero hacer un reporte en un archivo nuevo y hacerlo yo. Bien, fíjense, vamos a abrir acá en el escritorio, van a encontrar este botón que se llama Simulation Job Manager, que está en el 2017. En el 2012, por acá abajo, en lugar de tener esta otra división, tienen el análisis de la información. Acá está. Vamos a ver el sumario. Fíjense que estos son todos los cálculos que hace. Entonces acá podemos encontrar algún tipo de información valiosa. Bueno, acá está mostrando las unidades. Fíjense que acá nos tira el número de nodos que tuvo este ensayo, que es 5. Acá nos está mostrando la constante de gravedad, 9.81. No sé por qué ponía 9 allá. Acá nos está tirando el número de ecuaciones. Fíjense que nos tiró 12. Pero ¿cómo? El número de ecuaciones es 12. Si tengo 5 nodos y el primero lo restrinjo, entonces tengo que tener 5 ecuaciones. ¿Por qué tengo 12 ecuaciones acá? Bueno, esto se los voy a explicar muy fácil. Este elemento que yo puse acá, vamos a ver, este elemento barra que yo puse acá, cada nodo tiene 3 traslaciones. Entonces fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 nodos y cada nodo tiene 3 traslaciones. Entonces, en realidad yo tengo 3 por 4, 12 ecuaciones. Y si no hubiese restringido acá, tendría 15 ecuaciones, porque tendría 3 desplazamientos más. ¿Qué pasa? Yo no restringí, o sea, lo dejé libre las traslaciones en X y en Y de cada nodo. Si bien no se va a mover en esas direcciones, estoy haciendo cuentas de más. Estoy resolviendo un sistema de 12 por 12 cuando podría estar resolviendo un sistema de 4 por 4. Entonces fíjense que acá me está marcando que tengo 12 ecuaciones. Vamos a volver. Número de ecuaciones 12. Bueno, acá me tira propiedades de la matriz banda, me dice que el ancho estimado de la matriz banda es 6. Este ancho es el ancho de la matriz, vamos a verlo acá. Por ejemplo, acá la matriz esta es 3. Es el ancho de la matriz banda, quiere decir que hay una banda que tiene un ancho de 3 elementos. Es lo que está tirando ahí. Bueno, ¿por qué tira 6? Bueno, porque tengo muchos más elementos. Fíjense que acá, en este ejemplo que yo puse acá, en cada nodo solamente yo estaba contemplando el desplazamiento en Z. Los otros desplazamientos no los contemplé, no los puse acá, porque uno podría tener un desplazamiento, bueno, en este caso es X, en el sentido de X y en los dos sentidos transversales. Entonces acá, en lugar de poner 1, tenía puesto 1X, 1Y y 1Z. U2X, U2Y y U2Z. Entonces esa matriz sería mucho más grande, por eso el ancho de banda, en lugar de ser 3, es 6. Vamos a hacer lo que estamos haciendo en el PowerPoint. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y los elementos que me sobran, estos que están acá, los nodos, que no restringí, a esos nodos los voy a seleccionar, esos 4, le voy a dar clic derecho y le voy a sacar los desplazamientos
en X y en Y. Fíjense que las rotaciones ni las tiene en cuenta. Yo las puedo anotar acá, pero no pasa nada, porque ahora lo que voy a ver es que va a cambiar este número acá, que es el número de ecuaciones. Entonces, al restringir los desplazamientos de estos tres nodos en X y en Y, entonces solamente le va a quedar libertad de desplazamiento en el eje Z. Entonces voy a tener el desplazamiento de este nodo, de este y de este, tengo 4 desplazamientos. Aprieto OK y lo voy a correr nuevamente. Ahora lo voy a correr y fíjense, los resultados van a dar exactamente iguales, porque yo no tenía desplazamientos en los sentidos de X y de Y. Bueno, ya lo hizo. Me está mostrando todo a la vez. Bueno, las tensiones, fíjense que las tensiones son constantes en los elementos. Y si yo miro el desplazamiento, otra vez 1,8 por 10 a la menos 4, me da lo mismo. Y cuando vengo acá a ver el número de ecuaciones, ahora sí, número de ecuaciones 4, ¿también? Porque ahora sí estoy resolviendo, el programa está resolviendo esta matriz de acá. Solamente dejé estos 4 desplazamientos y lo que estoy resolviendo es eso. Ahora el ancho de banda estimado es 2, fíjense que bajó, antes era 6, ese ancho de banda estimado es esto que está acá, bueno, no está estimando bastante bien, es 3 en realidad, pero bueno, es esto de acá. La matriz triángulo estimada, ¿por qué? Porque esto lo va a resolver por una iteración que va a dejar una matriz triangular. Entonces, eso es lo que está escribiendo ahí. Vamos a ver si tenemos algún dato antes. Bueno, número de ecuaciones 4, números de nodo 5, tipos de elemento 1. Acá está la matriz rigidez, algunos parámetros. Bueno, no hay mucho más. Bueno, ahí están todos los nodos, los datos de todos los nodos. Bien. Una cosa que yo puedo hacer ahora es agarrar y esta matriz, dividirla en más elementos, esta barra. En lugar de dividirla en 4 elementos, las voy a dividir en 10. Si total la cuenta la hace el programa. Bien, fíjense que de esos 10, ahora solamente me quedaron las restricciones de los puntos del medio, o sea que tengo que revisar todo de vuelta. Todos estos nodos, para que no trabaje de más el programa, le voy a sacar los desplazamientos en X y en Y. Entonces ahora fíjense que voy a tener 11, tengo 10 elementos, por lo tanto hay 11 nodos. De esos 11 nodos, 10 están libres solamente en el sentido de Z. Por lo tanto voy a tener un sistema para resolver de 10 por 10. Lo resolvemos. Bueno, estos gráficos los vamos a ver todos de vuelta. Fíjense que el desplazamiento máximo sigue dando el mismo. Es el punto que está ahí. Vamos a mirar qué hizo acá. En el View Summary, tiene que poner acá. Entonces, vamos a ver que ahora el número de nodos es 11 y el número de ecuaciones es 10. ¿Bien? De esos 11 nodos,
el nodo de arriba le saqué todas las restricciones, o sea que ese no participa en las ecuaciones. En los siguientes 10 nodos, que tenía 3 desplazamientos por nodo, entonces si los hubiese dejado como estaba, tendría que resolver un sistema de 30 por 30. Como yo sé que esto se desplaza de forma vertical en dirección del eje Z, restringo o elimino los desplazamientos en Y y en X, por lo tanto me va a quedar una matriz de 10 por 10, que es lo que me resuelve acá, y lo demás es todo lo mismo, ¿sí? Similar. Bien, vamos a ver, perdón, cambié, vamos a ver ahora cómo es el gráfico. Ahora voy a seleccionar todos los nodos, los adiciono. Siempre tengo que ver que los nodos me los tome en el orden, en el mismo orden que están en la barra, porque me puede tomar el nodo 1 y el nodo 2, en la barra el 1 está acá, pero si el 2 no está acá, me va a mezclar el gráfico. Entonces lo que tengo que hacer es ver los números de nodos que sean, fíjense, es el 1, bueno, no se alcanza a ver, pero ahí tengo el 2, el 3, el 4, están bien puestos. Si no, me va a mezclar los valores. Voy a crear, y fíjense que la aproximación que tira ahora es mucho mejor. Ya se va pareciendo cada vez más a una parábola. Si me fijo las tensiones, otra vez, fíjense que siempre voy a tener la escalera, no me tira, no me une los nodos, porque, bueno, es más difícil de hacerlo que con las tensiones para el programa, pero fíjense que en el elemento que va entre 0 y 100 milímetros, tengo una tensión constante. En el próximo elemento, lo mismo, y así veo las tensiones. Bueno, esto lo puedo ir agregando más elementos y ver y hacer un estudio de convergencia. Entonces podría ir poniendo las diferentes parábolas para diferente cantidad de nodos e ir viendo cómo vamos a hacer uno más, vamos a poner 50, aplicamos, entonces fíjense que ahora vamos a resolverlo sin restringir los nodos. Va a resolver una matriz de casi 150 por 150, pero son matrices para las computadoras de hoy en día, son matrices muy chicas. Tarda más el postproceso que esa variación. Fíjense que no hay diferencia entre lo que tardó. Entonces fíjense que ahora que lo que tenemos que ver es que los nodos sigan un orden ascendente. Entonces ahora cuando voy a hacer el gráfico, voy a elegir todos los nodos, los cargo y me los pone en orden ascendente. Voy a crear y ahora sí, fíjense que va aproximando cada vez más a la función exacta. Bien. ¿Cuánto más necesito yo aproximar? De eso depende depende del calculista. Eso es lo que va a definir un buen calculista de otro. ¿Cuánto más voy a seguir achicando los elementos? ¿Cuántos más elementos voy a seguir poniendo? Bueno, de eso depende el criterio de cada uno que va a hacer el cálculo. Las tensiones, fíjense que ya prácticamente es la recta esta, entonces acá el error que tengo de tensiones es mucho menor. Si me fijo el gráfico, vamos a sacar los números para que no nos molesten. Fíjense que ahora el cambio de color es mucho más, es mucho más suave el cambio de color, ¿no? Hoy era un pedazo de un solo color, otro de otro, otro de otro. Acá también, si yo me acerco, voy a ver que un elemento
vamos a poner los números. Fíjense que este elemento tiene el mismo color. Lo que pasa es que como este varía tan poco, parece que fuese un degradé mejor. O sea, como que la tensión es un campo continuo y no hay saltos. Es lo que parece. En realidad sí sigue habiendo saltos, que es eso que está ahí. Entonces yo lo que tengo que tratar es de encontrar una solución de compromiso y ver cuál de los dos es mejor. Bueno, fíjense que acá me va a mostrar, si yo aprieto acá, me va a mostrar el máximo desplazamiento y acá me va a mostrar el mínimo desplazamiento. Si me pongo a ver tensiones, bueno, están al revés, la máxima tensión está arriba, que es 0,7 megapascales, y la mínima está abajo. A ver, estaba mirando desplazamientos. Bueno, acá no se nota la variación de los colores, pero fíjense que en esta pestaña, en la segunda pestaña, puedo tener los máximos y mínimos. Con este que está acá, puedo cliquear en diferentes nodos y que me diga cuál es el valor de ese nodo. Entonces, antes de hacer una prueba con esto, vamos a ver los gráficos que yo tengo acá. Fíjense, en el nodo, supongamos este de 100 milímetros, acá tengo dos valores de tensión. En cada nodo tengo dos valores de tensión. Pero en los nodos de desplazamiento solo tengo un valor de tensión. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa eso porque la tensión en este nodo depende de la derivada de esta recta. Si lo miro desde este elemento, pero si lo miro desde este otro, depende de la derivada de esta otra. Como cada uno de estas funciones son rectas, entonces las derivadas no van a ser iguales. Si fuesen iguales y las funciones son rectas, entonces esto sería una recta. Entonces, si yo me fijo la tensión de este punto, ¿cómo la calculo? Y es el modo de elasticidad por la derivada de la función de desplazamiento. La función que utilizo para derivar es esta que está acá. Acá me va a dar una tensión y si utilizo esta me va a dar otra. Por eso, cuando vengo a tensiones, tengo dos tensiones por cada nodo que tengo. Una que depende de la función que estaba antes y otra que depende de la función que está después. Esa es la variación que voy a tener. ¿Qué pasa? Cuanto más elementos tenga, la pendiente entre estas dos rectas es cada vez menor. Por eso, la diferencia entre dos tensiones es cada vez más chica. Entonces, si voy ahora a ver los valores de tensión, fíjense que tengo una herramienta que se llama Proof. Con esto lo que hago es mostrarme en cada nodo cuáles son los valores. Si yo pongo desplazamiento, obviamente en cada nodo que yo seleccione, me va a mostrar el desplazamiento. Fíjense, 0.0029, vamos a clicar otro. Fíjense que a medida que voy pasando por los nodos, me va mostrando los desplazamientos de cada punto, hasta llegar al máximo que es 0.000188, que se corresponde con el máximo. Si yo quiero ver las tensiones, cada vez que me pare en un nodo me va a mostrar dos tensiones. Una que viene de un elemento y la otra que viene del otro. Si yo me acerco, a ver, acá tengo, vamos a acercarnos. En el punto de arriba tengo una sola tensión porque tengo un solo elemento, no tengo otro. Entonces ahí me va a mostrar la tensión máxima. En el siguiente nodo me va a mostrar la tensión máxima que venía de acá. Fíjense que la tensión máxima es 0.0764. En el siguiente nodo voy a tener dos tensiones. La de abajo, que es la máxima, 0.0764, que viene del elemento de arriba, que tiene tensiones constantes, y la otra tensión que viene del elemento de abajo, que es un poquito más baja. Pero tengo dos tensiones.
otra cosa que puedo hacer es cliquear el nodo, hacer clic derecho y en Inquire Current Results, ahí voy a tener todos los datos de ese nodo. Fíjense que tengo el desplazamiento, está a 900, o sea, esta es la posición de ese nodo, 0,0940 milímetros desde del origen. El punto este que está acá es el de 1 metro, entonces lo tengo agarrado de ahí. Ese punto, fíjense que el desplazamiento es 0, no tiene ningún desplazamiento. Y las tensiones me da este valor. Si yo selecciono otro nodo acá, el nodo 13, la posición de ese nodo es esta, 760. El delta en X y en Y es 0, pero en delta Z baja menos 7.957. Y fíjense que ahora las tensiones tengo dos. Una que depende de un elemento y la otra que depende del otro. Obviamente, como yo sé que los elementos de arriba tienen más tensión que los elementos de abajo, porque conozco el problema, esta tensión, 5.94, viene del elemento de arriba, y esta 5.79 viene del elemento de abajo. Bien, con esto es suficiente por hoy. La semana que viene vamos a arrancar con el práctico 1. Vamos a hacer un reticulado, que es el que está en el práctico 1, se los voy a mandar por mail. Háganlo en AutoCAD o en algún programa que quieran, y lo que vamos a hacer es importarlo al programa. Si quieren pueden ir practicándolo, yo lo voy a hacer en vivo con el dibujo que voy a hacer yo. Ustedes lo pueden hacer con el de ustedes si quieren en vivo, o si no, lo hacen después y si tienen alguna duda me consultan. Bueno, esto es todo por esta clase.